Nuevamente, bienvenidos. Por la gracia de Dios, estamos nuevamente aquí. Gracias por seguirnos nuevamente. Vamos a seguir en el libro de Romanos, capítulo 12, por la misericordia de Dios. Pero antes, déjenme decir unas cosas, unas palabras acerca de lo que he visto y lo que continúo viendo día con día. En primera, muchos de nosotros, más como creyentes, no hay respuesta de nosotros como creyentes. No veo respuesta. No me refiero solamente a los audios o videos que subo o mensajes, sino me refiero a la vida, de que ninguno hace caso a la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, siendo hermanos, siendo creyentes, podemos vivir de esa manera? Podemos pensar de esa manera. Tenemos nuestra atención en otras cosas y no en la palabra de Dios y no en nuestro modo de vivir. Dirán, estoy juzgando. Esa no es mi posición. Esa es la posición de Dios. Pero lo que estoy diciendo es de que se ve muy mal de que como hermanos y como creyentes, que proclamemos ser cristianos, que proclamemos ser hermanos, no nos hablemos uno al otro. No haya comunión entre los hermanos. Se supone que es un mismo cuerpo. La cabeza es Cristo, el cuerpo es Cristo. Pero por ahí se escucha, por ahí se oye, por ahí se ve, de que no hay comunión entre hermanos. En este capítulo nos enseña cómo debe de ser la vida cristiana. Tanto como Hebreos capítulo 13, tanto como Colosenses capítulo 3, tanto como Efesios capítulo 4, nos enseña, tanto como Pedro, nos enseña la manera de cómo debe de vivir un cristiano, un verdadero cristiano, uno que está viviendo de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne, porque el que está viviendo de acuerdo a la carne, la verdad, vive de acuerdo como si fuera incrédulo, vive de acuerdo a su voluntad, su propia voluntad, y no hay espíritu en él. Pero nosotros como creyentes espirituales, no carnales, debemos seguir la voluntad de Dios. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, como ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a subir en el capítulo 12 del libro de Romanos. Vamos a continuar por la misericordia de Dios. Nos detuvimos un poco por un tiempo, pero gracias a Dios estamos de vuelta. Ahora, acompáñenme, claramente como les he mencionado, es la decisión de cada uno de ustedes. Escuchar, oír la palabra de Dios, seguirla, hacerla. Dios nos dio el libre albedrío, nos dio la vida, nos dio la muerte, nos dio la bendición, nos dio la maldición. ¿Cuál escogemos? Escoger la vida, dice el Señor. Capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 1. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Empezamos. Así que, hermanos, dice hermanos. Entonces, aquí está hablando a quién? A nosotros como hermanos, a nosotros como creyentes. Os ruego, por la misericordia de Dios, que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos un versículo muy importante como todos los demás. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No presentéis vuestros miembros a la inmundicia, como otros lugares lo dicen. Lo que significa es que el sacrificio vivo y agradable a Dios, la alabanza a Dios, que agrada a Dios, es nuestra vida recta, nuestro modo de pensar recto, nuestro modo de hablar recto, nuestro modo de tratar al hermano, a la hermana. Sacrificios vivos delante del Señor son los que placen, no que nos levantemos y aplaudamos, cantemos y bailemos en el servicio. No. Ahora, en el verso 2, vemos algo muy fuerte, que es la palabra no. El versículo 2 dice, no os conforméis en este siglo. No os conforméis en este siglo significa, no viváis de la misma manera que vivías antes.
siendo apartados de la maldad de este mundo, siendo purificados por la sangre de Jesucristo. No os conforméis, no sigan sirviendo de esta manera, de este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino transformaos en el nuevo hombre. Romanos capítulo 6. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dejar el viejo hombre atrás, de uno nuevo, renovándose en el entendimiento, en el corazón, renovándose y pensando de esta manera que como dice Colosenses, si moristeis con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Seguimos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. No tu voluntad, sino la voluntad de aquel que te llamó, la voluntad de aquel que te purificó y de la voluntad de aquel que te salvó del fuego eterno. Agradable y perfecto. Versículo 13. Digo pues, por la gracia que me es dada, versículo de mis favoritos, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Eso lo vemos muchas veces, y más lo vemos en los líderes. En el modo de pensar de una persona, como dice el Señor mismo en el libro en los evangelios, nos enseña de que la humildad, dice los gentiles se afanan por reinar o por ser gobernantes uno sobre el otro, pero no así entre vosotros, sino el que se crea mayor, el que sea mayor sea vuestro siervo. No por nada el Señor mismo lavó los pies de los discípulos, enseñándoles de que el maestro no es mayor que su discípulo, pero cada uno de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus deseos quiere ser uno que esté arriba sobre todos, para que digan, venme aquí. Pero dice el Señor, no seas, lo dice vosotros, que no tengáis más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, con sensatez. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice, aquí nos va a enseñar que todos somos iguales, todos son diferentes miembros, pero un mismo cuerpo. Dice, cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos tenemos el mismo don que Dios nos dio, pero todo se usa conforme a la fe. Todos tenemos un don que Dios nos ha dado, por su gracia y por su voluntad. Pero ¿cómo lo conocemos? Bueno, por medio de la renovación y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mientras más nos sometemos a Dios, Él nos exalta y nos enseña cuál es el propósito de cada uno de nosotros. No que solamente uno pueda ser pastor y solamente uno pueda ser maestro. Todos tenemos un don hasta de servir. Aquí les voy a mencionar unos dones que han sido dados a cada uno de nosotros. No el don de hablar lenguas, no el don de resucitar los muertos, porque eso se estableció ya, fue entre los apóstoles y profetas. Ahora, como lo dice Efesios 4, nos enseña cuáles son los dones que ha sido dado. Y dio dones a los hombres, dice el Señor. Bueno, no me meteré mucho sobre eso porque sé que hay mucho, pero llegaré a ese punto donde les explicaré sobre los dones, si Dios lo permite. Y no va a ser como tú lo has escuchado y como tú lo tienes entendido, porque siempre es de acuerdo a los propios deseos, siempre es de acuerdo si yo quiero ser alguien,
Siempre hay un propósito detrás de cada persona que dice tener un don especial de Dios. Siempre hay un propósito malo del diablo que no es bueno, que quiere gloria. La mayoría, por decirlo así, no dirigen personas a Dios, sino a sí mismos. Eso duele. Eso es lo que más a mí no me gusta en lo personal, de que las personas usen las mismas personas para glorificarse y no dirigirlas a Dios. Pero eso me llevaría muy lejos y no me voy a desviar mucho. En el siguiente versículo, en el 5, dice, así nosotros, dice, siendo muchos, así nosotros, todos los creyentes, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Todos nosotros, dice, ¿por qué estamos separados? Porque el hombre los separó. Porque dice, dice en Corintios lo describe, uno dice soy de Cifras, que quiere decir Pedro, uno soy de Apolo, uno soy de Pablo, uno soy de Cristo. Fue sacrificado Pablo por nosotros. Todos somos un mismo cuerpo, el hombre es el que los separa. Dice, de los unos de los otros, versículo 6. Versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, ya nos va a mencionar los dones de cada que le acabo de mencionar. Los dones que sí dice, teniendo diferentes dones, son los dones que les mencioné, los dones que él nos ha dado el Señor. Según, dice, continuamos el versículo 6, según la gracia que nos es dada. Gracia, otra vez lo vuelvo a repetir, esa palabra significa amor inmerecido, algo que no merecemos. Eso es lo que no merecemos. Nosotros muchos podemos creer que merecemos lo que Dios nos ha dado. No merecemos nada. Somos pecadores, somos malos. Vamos en contra de la voluntad de Dios todo el tiempo, con nuestra mente, nuestro corazón todo el tiempo. No merecemos nada, sino merecemos la ira de Dios. Pero por su gracia y por su gran amor, eso es lo que significa la palabra gracia. Dice que nos es dadas, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. En el Viejo Testamento nos enseña de la profecía, los profetas y todo eso. Pero en el Nuevo podemos ver la palabra. Incluso también cuando caía sobre el Espíritu sobre las personas que Dios usaba, por ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel, cuando cayó sobre el Espíritu empezó a profetizar. Así lo mismo que vemos aquí de la palabra profecía se puede transferir, también interpretar, pastorear, ser un pastor, ser un maestro, no que pueda predecir el futuro, como los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, sino que aquí profetizó, está hablando también como Corintios 11, acerca de profecía, hablar de la palabra de Dios, profetizar. Pues se conforma a la ley de la fe, o si de servicio, ya ven, el don, el servicio, el servir a los demás es un don también. Es un don de Dios que dio a cada una de las personas. Lo vemos en el capítulo 16. Vamos a ver la señora Phoebe, que servía a los discípulos, que servía a los apóstoles. Pablo la alaba aquí por su gran servicio. Ese era un don que tenía la mujer Phoebe. Ahora, si seguimos, vemos, dice, o el que enseña en la enseñanza, maestro, el que exhorta en la exhortación, amonestando, exhortando a los hermanos que se aparten de su mal camino, el que reparte con liberalidad, el que preside
con solicitud. Vemos todos los dones. El que hace misericordia con alegría. Ese es en el siguiente, en el versículo 8. Ahí vamos a parar acerca de este capítulo en el 12. Desde el 12 vamos a parar en el versículo 8. Porque vamos a hablar un poco acerca del 9, versículo 9 a donde termina, que es el 21. Algo que nos enseña de cómo debe de vivir, como mencioné al principio, cómo debe de portarse y vivir el cristiano, el verdadero cristiano, el espiritual. La verdad es que muchas veces sabemos y entendemos, y lo conocemos, y no lo reconocemos, pero así es. Que muchas veces nosotros como creyentes o como cristianos somos luz al llegar a la iglesia, estar en el servicio, pero sabiendo del servicio somos tinieblas. Ahora, ¿eso está bien? No, eso no está bien. Estamos, en vez de glorificar al Señor, estamos poniendo en vergüenza su nombre, porque el nombre del Señor bien sale de nuestra boca. Entonces, ¿cómo vamos a ser alguien? Ese es uno en un lugar y vamos a ser otro en otro lugar. O sea, que seamos luz dentro y fuera del servicio. Seamos luz en donde sea. Como dice el Señor, alumbre nuestra luz en vuestras buenas obras, en vuestras obras. Diga que vuestra luz alumbre. Andar como luminares en el mundo, dice Filipenses. Ahora, hay muchas cosas que decir, pero nos quedamos ahí. Y por la gracia del Señor, veremos si podemos continuar en el siguiente episodio, capítulo 12, versículo 9. Bueno, los dejo. Muchísimas gracias. Como lo dije al principio, cada quien escoge escuchar y recibir la palabra. Cada uno tiene la decisión de escoger la vida. Yo prefiero y oro para que escojas la vida, porque tendrás vida en esta vida y en la otra. Bueno, la gracia de Dios sea con todos vosotros. Shalom.